Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Los invito, si abrimos nuestras Biblias, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. En esta noche vamos a hablar acerca de la negación de Pedro cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Aunque pareciera que esto sería como para la semana pasada, ¿verdad? Pero, como decía el pastor, no debemos de quedarnos en esta situación nada más, sino que hay que avanzar más adelante y es parte de lo que vamos a hablar. Si ya lo tiene, me puede decir amén, hasta gloria a Dios, y ya lo tengo. Es versículo 61. Listo, ¿verdad? Vamos a darle lectura. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. Bendito Dios, pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, esté en nuestras bocas, que podamos escuchar, Señor, esa palabra que tú tienes para nosotros, y que tú traigas ese alivio para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme le cuento a medida de introducción 3 partes que vamos a estar viendo. Vamos a ver cómo Pedro, por la circunstancia en la que se encontraba y porque quería estar cerca del Señor Jesús, se vio obligado a lo que ya sabemos, que fue a negar a Jesús. Luego vamos a ver que Cristo fue a buscar a Pedro, y ¿sabe dónde lo encontró? En su antiguo trabajo, en la pesca, para tener una reconciliación con él. Y luego más adelante vamos a ver también cómo Pedro expresó o vivió y habló en una de sus cartas lo que le sucedió en esta ocasión. Le voy a estar contando algunos pasajes de la Biblia. No se los digo para que no se nos distraiga. Nada más quiero hablar ahí en Lucas capítulo 22, verso 31. Si usted lo tiene, si puede no distraerse. Si no, escuche lo que ahí vamos a estar hablando. Y voy a estar parafraseando estas palabras de lo que dice este versículo. Así ya Jesús ya les había dicho a sus discípulos: voy a pasar por la muerte, van a tener el control de mí. Jesús les está advirtiendo de lo que va a venir. Y Jesús les dice: Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Fíjese que ese versículo tiene mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, sabemos qué es zarandear. Por ejemplo, vemos una plantita de trigo y la vemos bonita. ¿Quién no se alegra viéndola verdecita, no? Va creciendo verdecita, llega a su punto y dice: ay, qué bonita está, va a venir una buena cosecha. Pero ¿qué pasa? Ya se empieza a secar. Ahora cuando se empieza a secar, es tiempo de que va a empezar a dar fruto. Y todo aquello bonito que se veía, ahora llega el momento en que tiene que sacar fruto. Pues fíjese que la vida de los discípulos era similar. Estaban creciendo bonitos, así con mucha hermosura, mucha belleza, mucho verde. Pero cuando llegó ese momento, ay, Señor, son cosas que a veces uno no quisiera pasar. Por esos momentos en que, dice Jesús, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Entonces entendemos que para sacar el trigo, lo golpean. Es golpeado el trigo y cae el trigo. Y todo lo que queda es la paja. Toda la envoltura que creció se terminó en unos granitos. Ya no fue todo la hojarasca, ¿no? Ya esa hojarasca sirve para tirar o para calentar, ¿no? Para prender fuego. Dice: Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y me acordé que cuando estamos caminando en el Señor,
va a pasar algo, ¿verdad? Siempre va a suceder algo. ¿Qué va a pasar? El enemigo va a poner sus ojos y va a pasar y va a decir, ay, mira, fulanito está caminando. Déjame ir a ver. Y va ante el trono de la gracia y pide permiso. ¿Usted cree que Satanás anda caminando por la calle y al primero que ve va y le hace la guerra, no, verdad? Un cristiano tiene quien lo defienda. Y va hasta el trono de la gracia el enemigo y pide permiso. Y viene entonces ahora. Por ejemplo, nosotros muchas veces vemos que hay muchas cosas, ¿no? De que de repente nos pasa, estamos como Job, ¿no? De repente estamos bien y de repente ya no está nada bonito, ya todo ya cambió. Y decimos, ¿ahora qué pasó? Ya no es lo mismo que era antes. ¿Pero por qué? Porque ahora el enemigo ha puesto sus ojos en usted, en mí, en cada uno y hasta en los que nos ven en Facebook, ¿no? En cada uno. No es de sorpresa. Si nos agarra de sorpresa es porque estamos como que, ay, algo pasó. Al principio puede que venga el tambaleo, ¿no? Ay, me movieron el tapete poquito, pero vas a la presencia del Señor. Y dice Jesús, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. La importancia que tiene, que Jesús le está advirtiendo, yo he rogado para que tu fe no falte. Y luego le dice, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dice la palabra de Dios, que cuando viene la prueba a nuestras vidas, también viene junto con ella, ¿qué? La salida. Pedro, así como lo vamos a ver en estos versículos que vienen a continuación, vemos que él perdió la brújula, él perdió la ubicación, pero nunca tomó decisiones que no debía de haber tomado, de lo contrario que hizo Judas. Dice la escritura esta, que ahí lo que estábamos leyendo, que dice que lloró amargamente. Y me llamaba la atención cómo una persona puede llorar amargamente. Y esa palabra es que llora sin un consuelo. Llora y no tiene consuelo, porque se queda pensando solamente en sus pensamientos y trata de agarrar una palabra, trata de venir ante la presencia del Señor. Imagínese, Pedro estaba llorando amargamente y quería venir ante la presencia del Señor y se acordaba allá cuando Jesús le dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de los ángeles del Señor y delante del Padre. Entonces imagínese cómo estaba esa amargura, cómo estaba ese llanto sin consuelo. ¿Cuántas veces hemos llorado nosotros así? Que parece que no hay consuelo. Y que viene la palabra del Señor. Están peleando contra ti, pero el que se levante contra ti lo hará sin mí. Y ahí empiezas a escuchar palabras que el Señor Jesús ya intercedió por ti. Porque la lucha que luchamos ahora no es nuestra. Fíjese, después de ahí Pedro contestó. Ahí es donde nosotros como cristianos o como personas, como seres humanos, contestamos. En una ocasión escuché a un predicador, ¿no? Que contó una anécdota, que iba una persona en caballo y se cae a un barranco. Y se queda, pues las manos se le quebraron y nada más alguien le tiró un lazo, ¿no? Y estaba ahí detenido. Y le dicen, agárrate de la soga. Y se agarra de la soga, ¿no? Y empiezan a jalarle. Y la persona se desespera y grita, ¡jálale fuerte! Pues fue todo lo que dijo. Muchas veces abrimos la boca, ¿no? Cuando no debiéramos. Pedro la abrió, Pedro contestó, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Imagínese, alguien está pasando por algo como lo que está pasando Jesús. Y llega alguien y le dice, yo voy a estar contigo, siempre voy a estar contigo, es más, voy a vivir aquí cerquita, ¿no? Aquí cerquita voy a poner mi casa para que lo que ocupes. Pero resulta que cuando llega ese momento, le hablas y no está. Ay, salí de viaje. Ay, me fui muy lejos. O estoy ocupado. Ya no estuvo, ¿verdad? Ya no estuvo esa persona en quien también, por ejemplo, esas palabras nos las dicen a nosotros y nosotros confiamos. Ay, qué bueno, el hermano va a estar conmigo, el hermano va a estar cerca. Pero ¿qué pasa? A veces hablamos como sin poner a Dios en primer lugar, sin decirle, Señor, si tú permites que yo esté en ese momento, yo voy a estar. Muchas veces se habla así, con esa ímpetu que tenía Pedro, de decir, yo voy a estar. Imagínense, le dicen a alguien así, pues vive confiado, vive tranquilo. Pero Pedro seguía con su ímpetu. Dios nos permite en ocasiones estar presente en esas situaciones. ¿Y qué cuando no nos toca, verdad? Pues no estamos. Y Pedro negó a Jesús. Ya había 2 veces que lo había negado. Le habían dicho, tú eres Galileo, tú también eres con ellos. Y otro le dijo, yo te vi con ellos. Y así empiezan varios a decirle, ¿no? Y él pues sonreía, tal vez se quedaba callado. Y como a veces vemos en las películas, ¿no? Está la fogata, están ahí alrededor, ahí está Pedro, estaba de un lado mirando a Jesús. Está tratando de verlo, qué le está pasando. Y llega alguien y le dice, tú, dice así. Un poco después, acercándose a uno de los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Fíjese, ocupa la palabra verdaderamente. O sea, sin darle así como que se pudiera salir o escapar. Lo estaban observando, lo estaban viendo. Y luego le dice, porque tú eres de ellos, porque aún tu manera de qué, de hablar, te descubre. Ahí cuando todos se ríen de algún chiste, de alguna broma, y que Pedro no participó, que Pedro se quedó callado, lo veían y decían, algo está mal en este hombre, ¿por qué no se ríe? ¿Por qué no participa? Si es pescador, ¿por qué no participa con nosotros? Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, no lo conozco. Y enseguida cantó el gallo. Ahí es donde Pedro comienza a llorar amargamente, llorar sin un consuelo. ¿Por qué? Porque volteó, y el versículo que veíamos al principio, Jesús voltea y lo ve. Como cuando uno está chiquito, ¿no? Y hace una travesura. Ya cuando volteas a ver a papá y a mamá, ¿y ya te vieron? Algo sucedió. Para ese tiempo ya habían pasado 2 domingos, lo que le voy a contar a continuación, en que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Y Pedro ya había pasado, que ya había corrido, ¿no? En lo que nos predicaban, o lo que hemos escuchado, que Pedro corrió hasta la tumba porque le dijeron que Jesús había resucitado. Llegó corriendo hasta donde estaba la tumba y no la encontró. Después el Señor Jesús se apareció donde ellos estaban reunidos. Y después, en ese mismo día, llegaron los de Maús corriendo y dijeron, hemos visto al Señor Jesús porque nos habló en el camino, nos dimos cuenta cuando partió el pan, cuando nos predicaba la palabra. Y entonces Tomás dijo, si yo no veo al Señor,
yo no creeré que ha resucitado. Le dijo Jesús, dijo él, hasta que no meta mis manos y las ponga, hasta entonces voy a creer que Jesús ha resucitado. Ya para el siguiente domingo se apareció el Señor Jesús y le dijo a Tomás, mete tu mano aquí, en mi costado, y ven mis heridas, y cree que soy yo. Entonces Tomás tuvo una expresión y dijo, ay, Señor mío y Dios mío. Fíjese, yo estaba viendo todo esto, lo que le acabo de narrar. Y Pedro seguía como indiferente, algo pasó. Había negado a Jesús y no se atrevía a acercarse a Jesús y preguntarle y platicarle. Hasta este momento no se había visto algo en los evangelios que ya había venido, ya se puso a cuentas, ¿no? Otra palabra que dijo Pedro, voy a pescar. ¿Qué pasa cuando una persona está triste y no encuentra su lugar? Busca su refugio allá donde antes participaba. Allá voy. Y no faltó quien, ay, nosotros también vamos contigo. Entonces ya en la pesca, dice que estaban ahí pescando y se acerca Jesús y les dice, ¿tienen algo? ¿Han pescado algo? Ellos le dicen, no hemos pescado nada. Jesús les dice, échenla a la derecha. Empiezan a pescar y empiezan a recoger mucho pescado. Y le dice Juan a Pedro, es el maestro. Se viste, se acerca hasta donde estaba Jesús. No se ve qué le dijo, pero después dice el versículo que como ya veía que venían con la red y traían muchos peces, volvió a ir hasta donde estaban ellos. Y después de que llegaron con Jesús, sacaron los pescados, Jesús partió el pescado que tenía asando, partió el pan y se los dio. Y luego dice el texto que ninguno se atrevía a preguntarle quién era, porque era de noche o porque era de madrugada, porque no lo conocían. Entonces, Pedro ya sabiendo que era él, todos sabían que era él. Y aquí Jesús ya le había dicho, ¿me amas? Y él dijo, sí, Señor, yo te amo. Y le dice otra vez, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y Pedro vuelve a contestar con esa seguridad, con ese ímpetu, sí, Señor, te amo. Y viene la tercera vez y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Pedro tuvo ese dolor en su corazón de que Jesús le hubiera dicho por la tercera vez, ¿me amas? Que lo hubiera confrontado. Y él respondió, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo, Jesús. Le dijo, apacienta mis ovejas. Puede estar la gente en todos los días de resurrección, pero si no se acerca a Cristo, la vida va a seguir igual, viendo a Jesús de lejos, viéndolo, ay, mira qué padre predica, ya resucitó. Pero si no tienes ese encuentro con Jesús, la vida va a seguir igual, vas a tomar decisiones, no para el propósito que Jesús te dijo. Una vez vuelto, confirma, predícale, enséñales. Vamos a volver a pescar, a trabajar, y no vamos a cumplir el propósito. El texto dice, porque el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Pedro, no diríamos que se había perdido, ¿no?
pero sí andaba un poco errado en sus pensamientos. El Padre, fíjese que para nosotros tomó la iniciativa de la salvación, porque el ser humano, como le compartía, puede asistir a muchos servicios de resurrección, pero no va a tener ese encuentro con Jesucristo, sino que ocupa hasta que se le revele, hasta que se nos revele. ¿Qué le pasó a Pablo? Iba persiguiendo a los cristianos. Vino el Señor Jesús y le dijo, ¿por qué me persigues? Y él dice, pues se queda sin palabras, ¿no? ¿Por qué me estás persiguiendo? Se le reveló a Pablo, ¿cuántos necesitamos que Cristo se revele a nuestras vidas? Que venga y hable con nosotros. Fíjese lo que escribió en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Cuando yo estaba leyendo este versículo, podía ver a un Pedro sanado de su corazón, escribiendo estas palabras. Se dice que Pedro no era un hombre tan letrado, ¿verdad? Sino que él predicaba a través de revelación, predicaba acerca de lo que Dios le había mostrado, de las vivencias que él había vivido. Dice, bendito el Dios, es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese, este versículo dice, bendito el Dios. ¿Cómo comienza este hombre? Con una alabanza, bendiciendo a Dios en este versículo. ¿Por qué? Porque nuestra vida es para alabar a Dios. En medio de las circunstancias que él estuvo viviendo, puede ser que no haya haber alabado a Dios. Ahora en nuestros tiempos pasamos circunstancias y puede que no salga alguna alabanza para nuestro Dios, que haya algo, ¿no? Una oración interna bendiciendo a Dios. Pero aquí me llevaba la atención, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que aquí habla acerca de Dios y del Padre. Cuando se refiere al Dios, se refiere, nosotros a quién tenemos, al Dios, ¿verdad? Al Dios. En la antigüedad se conocía, ¿cómo se conocía? Por ejemplo, decían de José, y le prosperaba, y era próspero. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Qué se decía del rey David también? Dios estaba con él. ¿Qué se hablaba de Jesús? Y crecía en sabiduría, en conocimiento para con Dios y para con los hombres. Dios era también el Dios de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús era hombre, igual que nosotros, igual que usted, que yo. Bendito el Dios y Padre. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos encontrar muchos versículos donde habla acerca del Padre. Yo voy a ser su Padre, Él será mi Hijo, hablando de Jesús. Y nosotros sabemos que por esta palabra que Jesús dijo, Él es mi Padre y yo soy su Hijo. ¿Qué le sucedió? Lo condenaron a muerte, ¿verdad? Para nosotros puede ser que, este es Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo pasamos así como, pues qué bueno. Pero para los judíos tomó mucha importancia. ¿Por qué? Porque dice, se hizo o se quiere hacer igual a Dios. Porque ellos, o todo el ser humano entiende esto. Podría entender esto. Por ejemplo, lo narró Pablo, que dijo que los de Corintios no aceptaban y que decían que la predicación de la cruz, la predicación de la resurrección para ellos era locura. ¿Por qué para ellos era locura? Porque ellos no asimilaban que el Hijo de Dios, una deidad, descendiera del cielo
Y todavía después de que había descendido del cielo, que la gente lo pudiera cargar, ¿no? De bebé, lo pudiera enseñar de adolescente. Y ahora como grande, que pusieran sus manos sobre él cuando lo llevaron a la crucifixión. Y que él se hubiera dejado, ¿no? Ellos tenían este pensamiento como un Dios, o el Padre, ¿no? ¿Cómo puede dejar que suceda esto? Entonces cuando Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, se hacía similar a Dios. Como le comento, ellos sí lo entendían. Tal vez en algunos de nosotros se nos haga un poco más difícil, ¿no? Fíjese lo que dice este versículo, otro versículo que tengo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Él representa a Dios en su totalidad. Le dijo Felipe, Señor, solamente, nada más, muéstranos al Padre. Y ya, con eso tenemos. Muéstranoslo. Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? ¿Y no han visto que yo estoy en el Padre? La incredulidad de todos los seres humanos, ¿no? No asimilaban. ¿Por qué no asimilaban? Porque solamente era uno. No iba a venir un desfile de Jesucristo a la tierra. Nada más era uno. Algo muy chistoso, ¿no? Tú traes un montón de llaves. ¿Y cuántas llaves se ocupan para abrir la puerta que necesitas? Una. Y si no tienes esa llave, no entras. Jesucristo era el único Hijo de Dios. Nosotros somos adoptados por gracia, por su misericordia. Luego dice que era igual a Dios, representaba a Dios en su totalidad, siendo hombre y con la plenitud de Dios en todo su ser. Y fíjese, Él no cambia, es igual que Dios. Por ejemplo, no nos dice hoy, hay salvación, y mañana nos dice, no va a haber salvación. No es como los hombres, como nosotros, que cambiamos. Es lleno de misericordia. La misericordia que expresó para con toda la gente que lo rodeaba. Lleno de compasión. Dice que venía la gente y quería escucharlo. Y él tenía compasión de la gente, porque los veía. ¿Cómo los veía? Como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo vemos nosotros a la gente? ¿Con compasión? ¿Con misericordia? Fíjese que también Jesús era justo. Y él contó una parábola. La parábola de la viña. Dice que un padre de familia fue y la sembró. Y después se las dio a unos trabajadores para que ellos le dieran el fruto a su tiempo. Dice que mandó a unos siervos de él, el padre de familia, para que recogieran el fruto. Y dice que no lo vinieron estos, y estos no quisieron darle lo que habían acordado. Y luego dice Jesús, y mandó a otros, y a otros los golpearon, y a otros los mataron. ¿Dónde está ese corazón, esa misericordia de la gente? No tuvieron piedad de estos profetas que está hablando del Antiguo Testamento, porque no quisieron escucharlo, no quisieron darle a la gente, o no le quisieron dar a Dios lo que le correspondía, sino que lo más fácil era golpearlos, calmarlos, y ya no hay nada. Dice, finalmente envió a su hijo, diciendo, van a tener compasión de él, van a tener respeto de él. Y no, por el contrario, lo que pasó fue lo siguiente. Dijeron, aquí viene el heredero, vamos matándolo. Y así nos quedamos con todo. Fue justo, hablando de la justicia, porque les preguntó,
¿Qué les va a hacer el padre de familia a esa gente? Y ellos mismos dieron la respuesta, dijeron, va a venir el padre de familia y va a matar a ellos, a los que lo mandaron matar. Es justo, es misericordioso, pero también trae juicio, va a traer juicio. Su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Si no somos nacidos, ¿no? No podemos tener esa esperanza viva. Esa grande misericordia que Él tenía. Por ejemplo, lo vemos en lo que Pedro había hecho. Era fácil, ¿no? Que Pedro se hubiera alejado y ya no se hubiera acercado a Jesús. Igual que nosotros, cuando nos hablaban de Jesús, ¿qué hacíamos? Yo en mi caso, yo me reía de mi hermano a veces, cuando me decía, o me llenaba de molestia porque en alguna ocasión lo habían tratado mal. Y yo decía, no, yo asimilaba todo esto, ¿no? Que decían. Entonces su grande misericordia nos tuvo esa paciencia. Pero una misericordia tan grande, ¿por qué? Porque nosotros no alcanzamos a ver cuán malos éramos. Porque si viéramos qué malos fuéramos, yo creo que nos asustaríamos. Un chispazo del enemigo, un pensamiento del enemigo y hubiéramos hecho cosas terribles. Su grande misericordia, su grande compasión para Pedro, le tuvo paciencia, igual que nos tuvo paciencia en aquel tiempo, en nuestra vida pasada. ¿Y qué cree? Nos sigue teniendo paciencia en este tiempo que estamos viviendo. Porque muchas veces no caminamos como para dar ese testimonio aún como de Pedro, ¿no? Que escuchen, que hablen y que digan. Fue consumada entonces la salvación, ¿con qué? Con la resurrección. El domingo hablaba con mi hermano Ángel, ¿no? Que me decía que la resurrección viene a ser la culminación y lo que el pastor nos enseñaba. Ángel me compartía, ¿no? De que es bonito el nacimiento de Jesús, cuando va a su etapa de adolescente, y ya cuando llega a la cruz, es impactante ver las películas de Jesús en la cruz. Pero qué alegría, qué gusto, qué gozo cuando vemos que Jesús venció a la muerte. Que Jesús se levantó de la muerte. Entonces es la consumación completa de la salvación. Entonces vemos que Pedro entonces narra esta situación. Habla de Dios del Padre, también habla de su grande misericordia y también nos habla de cómo podemos llegar a alcanzar esa salvación, esa esperanza viva. Y luego nos dice, amarró todo, encerró todo, consumó todo con la resurrección. No hay lugar a dudas de que en la vida de un cristiano tenga dudas de que su fe o su salvación no está segura. ¿Por qué? Porque la Escritura lo avala. Muchas veces encontramos o me dicen en alguna situación, pero ¿tú cómo crees? ¿Tú cómo sabes que tú eres salvo? Le digo, porque la Escritura lo dice. Y si la Escritura lo dice, es mi decisión creer. Si no creemos, pues vamos a seguir igual. O sigue la gente igual, sin creer, cuestionando, pensando, sin acercarse a Jesús. Llegamos a la conclusión, ¿no? Cuando actuamos en nuestra propia manera, ya como cristianos podemos actuar en nuestra propia manera. Creo que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguimos con esta naturaleza aquí. Pero igual que Pedro, pasamos por esta situación, llegamos otra vez ante el Señor
le decimos perdónanos y el Señor vuelve a darnos ese gozo, esa alegría. ¿Para qué? Para seguir adelante, para seguir caminando en Cristo. Y hay una noticia. Cristo sigue buscando a las personas. ¿Para qué? Para llevarlas para con Él. Y no es un ruego que Jesús sea algo muy sencillo, ¿no? Mucha gente piensa de Jesús mirándolo como hombre. Y por eso no lo aceptan. ¿Por qué? Porque lo ven como hombre solamente. Pero si entienden que es Dios mismo, que descendió de su trono, vino a la tierra, pagó por nuestros pecados y nos dio esa salvación, es lo que nosotros ahora creemos, ¿verdad? Jesús está buscando a esas personas. ¿Y cuál es nuestra parte? Al igual que la de Pedro, ¿verdad? Una vez vuelto, ve y confírmales, ve y predícales, ve y enséñales. Algunos no nos querrán oír y otros sí querrán oír. Pero ¿cuál es el propósito entonces de nosotros que Jesús anda buscando? Aquellos que se han perdido. Y como hemos orado todos los miércoles, y no perdemos esa fe, esa confianza en Dios, de que llegará el momento en que a unas personas las alcanzará, otras regresarán. Y sabe, de nuestra parte es esperar en Dios, confiar en Dios. Y si tenemos algunas circunstancias, si nosotros nos hemos alejado, o si somos como Pedro, yo lo voy a hacer, Señor. Yo voy a estar ahí, confiando en nosotros mismos. Creo que Pedro cuando nos enseña, cuando dijo, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando nosotros ya no hablamos de nuestra propia naturaleza, sino cuando confiamos en la soberanía y en el cuidado de Dios para nuestras vidas. Los invito, vamos a orar. Si usted quiere acercarse a Dios, reconciliarse con Dios, bendito Dios, tú has extendido tu misericordia, Señor. Nos has cubierto, Señor, con esta salvación que es tan grande, bendito Dios. Que es tan grande, bendito Dios, que si alguien pudiera medirla, bendito Dios, de un lado a otro, viéramos, Señor, que no habría con qué pudiéramos medirla, Señor. Señor, en este momento pido, bendito Dios, por aquellos, Señor, que en algún momento de sus vidas se alejaron pensando que era la decisión correcta, que ellos decidían, que ellos podían tomar decisiones y que por un momento ya se vieron obligados, Señor, a caminar forzados, Señor, y no se han acercado a ti. Señor, te pido que tú, bendito Dios, como fuiste con Pedro, que tú vayas hasta sus lugares, Señor, que tú les hables aún de noche, Señor, que nos hables, Señor, en aquellas cosas, Señor, que hemos dejado de hacer, en aquellas cosas, Señor, que hemos participado, que hemos guardado silencio. Sé tú, Señor, peleando nuestras batallas, sé tú yendo con nosotros, Señor, y que no seamos nosotros, bendito Dios, tomando decisiones a la ligera. Señor, bendecimos, Señor, tu nombre y sabemos que tú llevarás esa palabra a los corazones de los que estamos aquí presentes y aún los que vean, bendito Dios, esta grabación. Señor, bendecimos tu nombre, Señor, y porque tu palabra dice y tú nos hablas y nos enseñas, Señor, que tú nos amas y tienes un amor tan grande que ningún ser humano, Padre, pudiera experimentar si no se acerca ante tu presencia. Señor, lo pongo en tus manos y te doy gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos has dado y bendecimos, Señor, tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Estamos despedidos.